Mi propia madre robó todo nuestro fondo de boda para sacar a su esposo de la cárcel por fraude, la excluimos y hicimos la ceremonia en nuestro patio. Ahora están golpeando nuestra puerta exigiendo entrar como si nada hubiera pasado. Ni siquiera sé por dónde empezar. Hace solo unos días, Marco y yo celebramos nuestra boda. Fue pequeña, íntima, perfecta, o al menos eso pensábamos. Porque anoche, justo después de que algunas fotos empezaran a circular en línea, mi suegra Patricia y mi cuñada Sofía aparecieron en nuestra puerta, exigiendo una explicación. Como si tuvieran algún derecho. Verán, Patricia y Sofía, de alguna manera, siempre han estado convencidas de que mi esposo se merece algo mejor que yo. Nunca les he gustado, sin una razón clara. Simplemente tienen una actitud muy extraña conmigo. Siempre. Cuando Marco está cerca, son el alma de la dulzura. Pero en cuanto él se va de la habitación, sus verdaderos colores aparecen y me ignoran por completo. Al principio me quejaba, ¿quién no lo haría? Pero con los años, me acostumbré. Dejé de molestarlo a él o a mí misma con sus payasadas. Después de todo, él no podía hacer nada al respecto, y yo no quería ser la persona que abriera una brecha entre él y su familia. Sobre todo porque, hace unos 7 años, su padre, Ricardo, falleció. Desde entonces, Marco ha sido el hombre de la casa, cuidando de ellas. Jamás quise interponerme en eso. Podría haberles dicho un par de cosas, créanme, pero elegí quedarme callada. Y supongo que interpretaron mi silencio como una debilidad, porque si no, no puedo entender por qué harían lo que hicieron. Básicamente, robaron el dinero que teníamos ahorrado para nuestra boda. Se lo llevaron todo para sacar de la cárcel a Robert, el esposo de Patricia. Y legalmente, no pudimos hacer nada al respecto. Porque antes de que Ricardo falleciera, le había dejado todo su dinero a su esposa, y eso incluía un fondo para la boda de Marco. No había documentos, solo una promesa, una palabra. Y Patricia había dado su palabra. Creímos que la cumpliría, aunque no le gustara. Qué ingenua fui. Marco y yo nos comprometimos hace un par de meses. Y 3 semanas después, Robert fue arrestado por malversación de fondos de su empresa. La cantidad era enorme. Y lo declararon con riesgo de fuga, así que ha estado esperando el juicio en prisión. La fianza era altísima, y Patricia y Sofía lo habían dejado allí un tiempo porque también tenían otras prioridades. Ya saben, buenos abogados cuestan un ojo de la cara. Obviamente, aquello no fue buena prensa para la familia. Así que Marco y yo ya habíamos decidido tener una boda íntima. Pensamos en usar el dinero del fondo, así no tendríamos que tocar nuestros ahorros y podríamos guardarlos para una luna de miel inolvidable. Ese era el plan. Hablamos con Patricia al respecto y ella volvió a aceptar. Todo de palabra. Y volvimos a asumir que cumpliría. Pero hace un par de semanas, a poco más de un mes de la boda, Patricia nos llamó a su casa. Nos dijo que había usado el dinero del fondo para pagar la fianza de Robert. Se descompuso, llorando histéricamente, pidiendo que entendiéramos, a pesar de que los últimos meses había estado perfectamente bien. Dijo que Sofía la había convencido de hacerlo, y que se sentía terrible por romper su promesa a Ricardo y a nosotros. Pero que tenía que hacerlo porque, al final del día, no podía dejar que Robert sufriera en prisión por un crimen tan insignificante. Así que usó el dinero. Y ahora ella y Sofía creen que en realidad será mejor para nuestra boda, porque al menos nos casaríamos con la bendición de Robert. Como si eso nos importara. Apenas lo conocíamos. Y, de hecho, ella tampoco. Era un tipo bastante turbio y resbaladizo. No tengo idea de cómo se enamoró de él y de su número de perrito enamorado. Supongo que se sintió muy sola después de la muerte de Ricardo, por eso se aferró a lo primero que encontró. Se conocieron hace unos 2 años, y después de salir 8 meses, se comprometieron y se casaron. Ninguno de nosotros pensó que fuera una buena idea. Y claramente no lo fue, porque el tipo no es tan inocente e ingenuo como finge. Si no, no lo habrían declarado culpable de malversar dinero de su empresa. Pero bueno, esa era su vida.
Lo único que realmente nos molestó fue que había malgastado un dinero que legítimamente nos pertenecía a alguien como él. Marco perdió los estribos con su madre y su hermana, y les gritó. Yo ni siquiera reaccioné. No quería malgastar mi energía. Estaba decepcionada, sí, y enfadada, pero sabía que no había nada que pudiera hacer, el daño ya estaba hecho. Así que dejé que él discutiera. Al final, le dije que se calmara, que no se molestara tanto. Nos fuimos. De camino a casa, le dije que tenía un plan. No tenía sentido llorar por la leche derramada. Lo único que podíamos hacer era aceptar la situación y pensar en un plan B. Cancelamos la boda que habíamos planeado, porque lo único en lo que habíamos derrochado era el lugar y el catering. Pero ahora sería demasiado caro, y no tendría sentido si no pudiéramos disfrutarla por el estrés del dinero. En cambio, cambiamos los planes. Cancelamos el lugar. Afortunadamente, solo tuvimos que pagar los cargos de cancelación. Tuvimos muchísima suerte de no perder todo nuestro depósito. Luego, redirigimos el catering a nuestra propia casa y nos casamos en nuestro jardín. Fue algo muy pequeño, solo mi familia, un par de parientes suyos y algunos amigos cercanos y compañeros de trabajo. Fue exactamente lo que habíamos soñado. Decoramos el lugar nosotros mismos, no por ahorrar dinero, sino para distraernos. Nos divertimos mucho, y el único gasto importante fue el catering. Lo demás irá a nuestro fondo para la luna de miel, a la que nos vamos en un par de días. Creo que lo pasamos genial. Tenemos hermosas fotos y recuerdos de lo que pasó. Y, sinceramente, creo que esta fue una alternativa mucho mejor a lo que teníamos planeado. Por lo que estoy más agradecida es que ni Patricia ni Sofía estuvieron allí. No pudieron arruinar nada. Pero, por supuesto, eso no significaba que no lo intentarían más tarde. Y lo hicieron. Anoche, después de que algunas personas, incluyéndome a mí, publicaran fotos de la boda en línea, no perdieron el tiempo en presentarse en nuestra puerta, exigiendo una explicación de por qué no fueron invitadas a nuestra boda, súper íntima y pequeña. Obviamente, estaban listas para acusarme, alegando que yo lo había planeado todo para excluirlas, solo porque ellas querían sacar a Robert de la cárcel que, claramente, era más prioridad que nuestra boda. No podían creer que yo estuviera poniendo a Marco en mi contra por algo así. Pero entonces, tuve el placer de decirles que Marco había accedido a todo esto sin objeciones. Y no solo eso, él también sabía cómo me habían tratado durante años. Así que ahora no había secretos entre nosotros. Y yo ya no iba a intentar salvarlas, porque sinceramente, no me importaba lo que les pasara. Marco y yo ya habíamos aguantado suficiente de su basura. Yo había aguantado suficiente de su terrible comportamiento, y él no iba a ser subestimado por ellas nunca más. De hecho, se negó incluso a salir a hablar con ellas porque simplemente no quería verlas. Y también quería que les dijera que las únicas personas en la boda eran las que nos respetaban a nosotros y a nuestro matrimonio. Y eso era algo que Patricia y Sofía nunca habían podido hacer. Así que no tenían derecho a esperar nada de nosotros, especialmente cuando habían hecho todo lo posible por sabotearnos. Así que, bueno, lo que sea. Las despaché. Patricia inmediatamente empezó a llorar, y Sofía también, pidiendo que Marco saliera a hablar con ellas, pero él se negó. Se quedó en su habitación. Fui yo quien tuvo que lidiar con ellas y echarlas. Finalmente se fueron, pero no sin que Patricia se girara hacia mí y me dijera que iba a sufrir las consecuencias de lo que estaba haciendo, que no tenía derecho a arruinar su familia de esa manera, que los estaba separando, y que a la larga, esto definitivamente se volvería en mi contra. Que me anduviera con cuidado. Y no sé, eso me hizo sentir un poco mal. Empecé a pensar que tal vez no tenían intención de perjudicarme, sino que solo querían rescatar a Robert. No sé por qué, pero Patricia obviamente lo ama, o al menos parece amarlo. Y me sentí muy confundida después de esa interacción, porque mientras me decía que esto me saldría mal, parecía genuinamente dolida. O tal vez es una gran actriz. Sea lo que fuere, me asustó. Actualización 1. Quiero darles las gracias a todos los que se tomaron el tiempo de comentar y decirme que hice lo correcto.
Realmente significa mucho. Tanta gente nos ha apoyado. Es muy amable de su parte, porque como dijimos, habíamos estado pasando por un momento muy difícil con la familia, y saber que hay extraños que han sido tan amables con nosotros, es realmente maravilloso. Es bueno saber que todavía hay bondad en el mundo. Dejando todo eso a un lado, he podido quitarme de la cabeza todo lo relacionado con Patricia y Sofía. Claramente no merecen mi tiempo. Sí, me había asustado un poco después de mi última conversación con ellas, simplemente porque empecé a pensar que esto podría volverse en mi contra a la larga, y que Marco podría culparme por separar a su familia o lo que sea. Porque Patricia y Sofía lo dijeron con tanta convicción que era difícil no creerles. Pero luego hablé con Marco al respecto, y me dijo que de ninguna manera me acusaría de algo así. Sabía que las había aguantado durante mucho tiempo y que lo había priorizado a él, sin ni siquiera decirle lo mal que me trataban. De hecho, hasta se disculpó por no haberse dado cuenta antes, pero tuve que decirle que no era su culpa. Delante de él, siempre se portaban lo mejor posible. Solo cuando él no estaba, y éramos nosotras tres, salían sus verdaderos colores. Así que no había forma de que lo supiera a menos que yo se lo dijera. Y después de un tiempo, obviamente dejé de decírselo, porque no quería crear drama en su familia, ya que eso era exactamente lo que temía, que a la larga me acusara de arruinarlo todo. Y no quería eso. Pero me dijo que no tenía nada de qué preocuparme. Y soy muy afortunada de que no sea un niño de mamá. Por supuesto, ama a su madre y a su hermana, y ha intentado hacerlo mejor como hijo y hermano, respectivamente. Pero si ellas no valoran eso y están constantemente tratando de faltarme al respeto, entonces claramente significa que no les importa a él. Porque si realmente les importara, aprenderían a respetar a las personas que él ama. Y eso es algo que no se han molestado en hacer. Así que hemos hablado de esto. Lo hemos discutido largamente, y hemos decidido que ya no tenemos que preocuparnos por estas cosas. Mañana nos vamos de luna de miel, y eso es todo lo que tendremos en mente durante los próximos días. Porque, sinceramente, creo que hemos perdido mucho tiempo preocupándonos por estas personas cuando ellas, claramente, no pierden el tiempo pensando en nosotros. No les importan sus sentimientos, y mucho menos los míos. Nunca les he gustado, y lo han dejado muy claro. Así que está bien. Y me alegro de no tener que lidiar con ellas nunca más. Estoy muy feliz de haber tenido una boda tan pequeña e íntima. Y, para ser honesta, ni siquiera me arrepiento de no haber tenido una boda enorme y pomposa. Creo que esto es lo que mejor nos queda, porque nuestra relación siempre ha sido muy tranquila y discreta. Nunca hemos sido el tipo de personas que se deleitan en mucha pompa y espectáculo. No es que tengamos algo en contra de quienes lo hacen, pero simplemente no somos así. Así que, al final, creo que todo salió de la mejor manera, y ahora podremos derrochar un poco más en nuestra luna de miel. Estoy bastante contenta con cómo salieron las cosas, y espero que Marco también lo esté. Por supuesto, ahora mismo está un poco preocupado por lo que ha pasado con su madre y su hermana. Y por mucho que intente ocultarlo, puedo ver que está un poco molesto. Pero espero que para cuando nos vayamos de luna de miel y lleguemos al hotel, esté demasiado absorto en nuestro pequeño viaje como para preocuparse por estas cosas. Así que sí, tengo muchas ganas de tomarme un descanso. Dios sabe que me lo merezco después de todo lo que ha pasado. Actualización 2. Hola a todos. Han pasado 4 días desde mi última actualización. ¿Y ahora mismo estamos de luna de miel? Pero sigo publicando esto porque realmente quiero desahogarme de alguna manera. No quiero llamar a ninguna de mis amigas ahora, y no quiero hablar con mis padres al respecto. Creo que les contaré a todo lo que pasó cuando vuelva a casa, pero por ahora, solo quiero sacármelo del sistema. Hace un par de horas, estábamos de paseo y luego fuimos a un restaurante a cenar. De repente, el teléfono de Marco empezó a vibrar incesantemente y sin parar. Fue algo extraño, porque ambos habíamos bloqueado a Patricia y a Sofía. No queríamos tener nada que ver con ellas ahora mismo. E incluso Marco se sorprendió, porque habíamos estado disfrutando los últimos días. Prácticamente nos habíamos olvidado de todo el drama con ellas dos. Pero, por supuesto,
no pudieron dejarlo pasar mucho tiempo. Así que decidieron empezar a enviarle mensajes de texto a Marco, diciéndole que había cometido un gran error al casarse conmigo, que yo era la persona equivocada para él, y que estaba destrozando a su familia, lavándole el cerebro y manipulándolo. Y que él ni siquiera podía verlo. Y que para cuando pudiera verlo, sería demasiado tarde para arreglar las cosas. Así que ahora, si sabe lo que le conviene, y si sabe lo que su padre hubiera querido, me dejará y volverá con su familia, donde realmente pertenece. Todo esto venía de un número aleatorio. Así que supongo que consiguieron un teléfono desechable solo para enviarle mensajes y molestarlo en su luna de miel y arruinarnos las cosas. Simplemente no entiendo por qué no pueden dejarnos en paz. Pero, por supuesto, después de ver esos mensajes y darnos cuenta de lo que estaba pasando, la noche se arruinó. Intentamos superarlo, pero fue bastante molesto. Y no voy a mentir, definitivamente afectó nuestro estado de ánimo. Ambos estábamos bastante molestos. Volvimos a nuestro hotel y él está durmiendo a mi lado ahora mismo, pero estoy demasiado enfadada como para siquiera pensar en dormir. Honestamente, simplemente no puedo imaginar qué pude haber hecho para que me odien tanto. Llevo con Marco casi 4 años, y desde el principio de nuestra relación, siempre me han odiado. No sé por qué. Supongo que tienen la creencia de que le voy a quitar a su hijo / diagonal hermano, pero esa nunca ha sido mi intención. Estoy completamente de acuerdo con que él priorice a su familia, siempre y cuando yo no me sienta excluida o apartada, y eso es lo que él siempre intenta hacer también. Pero Patricia y Sofía creen que deben ser las únicas mujeres en su vida, y que cualquier otra persona es una amenaza para ellas. Ese es el tipo de personas que son. Son celosas e inseguras, y por eso me odian tanto. Y me ha tomado mucho tiempo decirlo en voz alta, pero creo que es la verdad y merece ser dicha, porque ya no puedo guardármelo. Es un hecho, y ni siquiera quiero sonar arrogante o mezquina, pero así es. Y honestamente, creo que ya he terminado de lidiar con este tipo de cosas. Obviamente, han sido bloqueadas. Ese número ya no se puede usar para contactarnos. Pero estoy segura de que no se darán por vencidas. Tan pronto como volvamos a casa, intentarán ponerse en contacto con nosotros de nuevo. Y con nosotros, obviamente me refiero solo a Marco. No están interesadas en ponerse en contacto conmigo. Solo quieren menospreciarme y humillarme. Pero ya he tenido suficiente, porque cuando vuelva a casa esta vez, no se enfrentarán a la versión de mí con la que han estado tratando hasta ahora. He sido lo suficientemente paciente. Creo que he hecho todo lo posible por ignorarlas y creer que si lo hago lo suficiente, me dejarán en paz. Pero claramente, ese no es un enfoque que esté funcionando. Así que, supongo que tendrán que ver un lado diferente de mí a partir de ahora. Actualización 3. Hola. Han pasado un par de días desde que Marco y yo regresamos de nuestra luna de miel, y ha sido tranquilo hasta hoy. Cuando ambos volvimos a casa del trabajo, vimos a Sofía y Patricia esperándonos afuera de nuestra casa. Ni siquiera se molestaron en reconocer mi existencia, aunque yo acababa de llegar unos segundos antes. Cuando las vi, les pregunté qué demonios creían que estaban haciendo allí, porque no las quería cerca. Pero no me miraron. No respondieron a mis preguntas. Y estaba a punto de gritarles. Pero afortunadamente, el coche de Marco apareció unos segundos después, y me ahorré el drama. Tan pronto como llegó, saqué mis llaves de casa, abrí la puerta y la mantuve abierta lo suficiente para que Marco pudiera entrar. Iba a hablar con su madre y su hermana, pero le dije que no se molestara y que entrara, así que decidió hacerlo. Ya estaba de muy mal humor porque las había visto. Y luego, cuando intentaron seguir a Marco dentro de la casa, decidí plantarme. Les dije que no iban a entrar. Esta era nuestra casa y si no podían respetarnos, no tenían cabida aquí. No pertenecían aquí en absoluto, y era mejor que se fueran antes de que llamara a la policía. Obviamente, no estaban acostumbradas a este lado de mí. Así que empezaron a intentar discutir conmigo. Y ni siquiera perdí un segundo antes de sacar mi teléfono y empezar a marcar el número. Y tan pronto como Sofía vio que hablaba en serio, empezó a intentar arrastrar a su madre.
Pero Patricia estaba demasiado ocupada gritándome en la cara y maldiciéndome como para darse cuenta de lo que estaba pasando. Todavía pensaba que estaba fanfarroneando. Así que siguió gritándome en la cara, pero no dejé que eso me molestara. Simplemente hice la llamada y, muy pronto, la policía estaba en nuestra puerta. Desafortunadamente, para entonces, Sofía y Patricia ya se habían ido, pero aún así las denuncié. Pero no creo que eso vaya a tener ninguna repercusión, porque no es que nos causaran algún daño físico a mí o a nadie más. Pero estoy orgullosa del hecho de que realmente hice esa llamada telefónica. Y la policía definitivamente apareció. Y Sofía y Patricia aprenderán la lección la próxima vez, porque saben que no estoy aquí para juegos. No se presentaron cargos. Se salieron con la suya. Pero sé que la próxima vez que esto suceda, voy a solicitar una orden de alejamiento y me aseguraré que no tengan el valor de hacer ninguna de estas tonterías en el futuro nunca más. Porque realmente estoy harta. Lo decía en mi última actualización cuando dije que iban a ver un lado muy diferente de mí a partir de ahora. También hablé con Marco sobre lo que había pasado, porque pensé que tal vez se molestaría por haber llamado a la policía por Patricia y Sofía, pero él no pareció entenderlo en absoluto. Me dijo que podía hacer lo que quisiera, porque al final del día, yo era la más afectada por todo esto. Era su familia, eso seguro, pero no lo estaban atacando a él. Me estaban atacando a mí. Y eso era completamente injusto. Así que era libre de hacer lo que quisiera. Y él no iba a decir nada al respecto, porque no era su lugar intentar defenderlas, especialmente cuando se estaban comportando así. Así que, una vez más, le estoy increíblemente agradecida por apoyarme tanto, por preocuparse tanto por mí. Porque sé que es muy fácil para la gente simplemente mirar para otro lado cuando se trata de su propia familia. Pero el hecho de que me apoyara en todo esto, eso es lo que más significa para mí. Actualización 4. Hola. Han pasado 2 meses desde mi última actualización, y a principios de esta semana, el caso de Robert finalmente fue a juicio. No sé cuál será el resultado, pero sé que su familia está pasando por momentos muy difíciles. Así que le dije a Marco que podía contactar a Patricia y Sofía si quería, porque sé que deben estar sufriendo mucho en este momento. Pero me dijo que no le interesaba, porque desde esa última conversación que tuvimos, cuando llamé a la policía, no nos habían vuelto a molestar. Y eso significaba que tampoco nos habían pedido disculpas a ninguno de los dos. Así que Marco me dijo que si no sentían pena por nada de lo que habían hecho, él no tenía nada que decirles y que podían pasar por esto solas. Porque le había aconsejado a su madre que no se involucrara con Robert en primer lugar, siempre lo había encontrado muy turbio y no le daba buenas vibraciones. Pero a su madre no pareció importarle. Así que ahora dijo que ya podía lidiar con el problema por sí misma. Y creo que eso es justo. Mientras tanto, Marco y yo hemos estado bastante bien. Y ahora que Patricia y Sofía ya no son parte de mi vida, estoy bastante feliz, porque no tengo que verlas cada 2 fines de semana como antes. Marco también parece mucho más feliz. Es como si se le hubiera quitado un peso de encima. Y creo que eso es bueno para los dos. Y con respecto al juicio de Robert y todo lo demás, mucha gente de la familia nos ha preguntado. Y todo lo que tenemos que decir es que realmente no nos importa, porque sinceramente, esa es la verdad. Robert no tiene nada que ver con nosotros. No es parte de nuestra familia y a ninguno de los dos nos gusta mucho. Así que, honestamente, lo que le pase no nos molesta. Y a estas alturas, prácticamente todo el mundo sabe que Patricia y Sofía están de un lado, y Marco y yo del otro, y que no nos llevamos bien y ya no hablamos. Así que la gente ha estado intentando sacarnos chismorreo. Pero yo he sido muy discreta, y Marco también. No sé sobre Patricia o Sofía, pero estoy segura de que no importa. Lo que importa es que la gente que realmente nos conoce y se preocupa por nosotros estará de nuestro lado porque saben la verdad. Y eso es suficiente para Marco y para mí. Creo que ambos hemos terminado de intentar preocuparnos por personas a las que no les importamos nosotros. ¿Creen que realmente han aprendido la lección?